En esta clase vamos a describir y analizar la técnica de difracción de rayos X, DRX por sus siglas en castellano o muy común también XRD por sus siglas en inglés. Esta técnica puede determinar la distancia de separación espaciado, que le llamamos, entre planos equivalentes. O sea que utilizando esta técnica vamos a poder medir cuánto vale esta distancia de separación entre estos planos equivalentes, cuánto vale esta entre estos planos equivalentes, esta, etc. Vamos a empezar viendo el principio de la técnica, luego vamos a ver un poco de los instrumentos con los que se mide y cómo se realiza la medición, también cómo se generan los rayos X para la medición y por último vamos a ir a usos y aplicaciones desde cosas simples hasta cosas más sofisticadas. El principio de la difracción de rayos X se basa en la ecuación de Bragg. Esta ecuación de Bragg nos relaciona la longitud de onda de la radiación incidente, rayos X, tiene que ser radiación monocromática, y θ, que es el ángulo de difracción. Experimentalmente lo que hay que hacer es hacer incidir sobre un conjunto de planos equivalentes radiación monocromática de longitud de onda bien conocida y medir este ángulo θ de difracción. A partir de esos dos datos vamos a poder conocer el espaciado que hay entre los planos equivalentes. La ecuación de Bragg indica a qué ángulos hay interferencia constructiva de las ondas. Entonces, supongamos que tenemos estos planos equivalentes y vamos a necesitar muchos planos equivalentes para que esto ocurra. Acá están dibujados solamente dos para simplificar y sobre este conjunto de planos equivalentes hacemos incidir radiación monocromática a un cierto ángulo θ que con el equipamiento lo podemos ir variando. Veamos esta onda que viene aquí arriba. Una manera sencilla de hacer los análisis y poder deducir esta ecuación de Bragg es suponer que esta onda se refleja en este primer plano y al ser reflejado sale la misma onda a un ángulo θ exactamente igual que este. Tenemos esta otra onda que viene por aquí, esta otra onda se va a reflejar en el plano de aquí abajo y también va a salir la onda reflejada con un ángulo θ. La condición de Bragg se cumple cuando este ángulo de incidencia θ, que es igual a este ángulo de reflexión θ aquí arriba y aquí abajo, es cuando este ángulo entonces es tal que la diferencia de camino óptico recorrido por esta onda de aquí abajo es igual a una longitud de onda respecto del camino óptico recorrido por la onda de aquí arriba. Entonces, cuando tenemos esa diferencia exacta en una longitud de onda, la onda de abajo sale en fase con la onda de arriba y entonces las amplitudes se suman y tenemos alta intensidad detectada aquí por el detector. Si el ángulo es diferente a este ángulo θ, va a haber interferencia destructiva entre las ondas y no vamos a encontrar señales en el detector. Entonces, sencillamente lo que hace el equipo es ir variando este ángulo θ e ir midiendo la intensidad reflejada y por lo tanto graficamos acá intensidad que llega al detector en función del ángulo de incidencia o el ángulo de difracción y a ciertos ángulos vamos a tener picos de intensidad y a esos ángulos es donde se cumple esta condición de la ecuación de Bragg. ¿Cómo se llega a esta ecuación? Es bien fácil. Este camino recorrido acá, PQ más QR, tiene que ser igual a una longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda tiene que ser igual a 2 veces PQ, porque PQ es igual a QR, y entonces cuando juegan un poco acá, utilizando trigonometría, van a deducir muy fácilmente la ecuación de Bragg. Aquí les presento, por si no han visto nunca, un difractómetro de rayos X, que es el equipo con el cual se hacen estas mediciones de difracción de rayos X por sólidos cristalinos. Tengo aquí una foto del equipo con una persona que está operándolo para que vean más o menos el tamaño que tiene este tipo de equipamiento. Acá lo tenemos cerrado cuando está funcionando porque esto está todo recubierto con
láminas o film de plomo normalmente, que es para evitar si hay algún escape de radiación, como los rayos X son bastante dañinos. Esto tiene que estar siempre cerrado cuando el equipo está funcionando. ¿Cuáles son las partes principales? Acá tenemos dos fotos del equipo propiamente dicho. Este sería la fuente de rayos X, que acá lo tenemos. Normalmente se llama a esta fuente de rayos X, se le llama tubo de rayos X. Acá se generan los rayos X, pasan por unas ópticas para seleccionar la longitud de onda que deseamos y esos rayos X inciden sobre la muestra que estaría aquí, o en este caso estaría acá. Y este es el detector, y acá tenemos también en este otro caso el detector. Lo que hace el equipo es ir variando este ángulo y el detector va detectando la radiación que va siendo difractada por los cristales en la muestra sólida y este goniómetro es el que mide los ángulos a los cuales se están moviendo tanto la fuente, el tubo de rayos X como el detector. Las partes principales del difractómetro son el tubo de rayos X, que es el que genera la radiación, pasa por lentes, por colimadores, eso incide sobre el cristal y tenemos un detector. El goniómetro, como les dije, entonces es el que mide el ángulo θ, que es necesario para el cálculo del espaciamiento D. Los difractómetros normalmente usan lo que se llama la geometría de Bragg-Brentano, que es la que está esquematizada en este dibujo. Tenemos el ángulo del haz incidente, θ, y el mismo ángulo es el que corresponde al haz reflejado o el haz difractado. Los equipos normalmente grafican en los difractogramas, que es el diagrama donde uno analiza los datos, grafican intensidad de la radiación en función de 2θ por costumbre. En este caso, entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de difracción y es igual a 1/2 el ángulo entre el haz incidente y el haz del detector, el 2θ que llamamos acá. Dependiendo de los instrumentos, vamos a ver que esto trabaja de diferente manera. Hay instrumentos donde el tubo de rayos X está fijo, la muestra rota a θ grados por minuto y el detector va rotando a 2θ grados por minuto. Y hay instrumentos que es como el que está trabajando aquí abajo o el que tenemos esquematizado aquí en este dibujo. Hay instrumentos donde la muestra está fija, el tubo rota a -θ grados por minuto y el detector rota a θ grados por minuto. Acá más o menos están viendo cómo se mueven tanto el tubo de rayos X como el detector. Esto está como si fuera en cámara rápida. En realidad una medición entera se hace en media hora, una hora, o uno puede dejar el equipo moviéndose muy lentamente a muy pocos grados por minuto, adquiriendo datos durante, por ejemplo, toda la noche o todo un día para tener muy buena relación señal-ruido. Veamos cómo se generan los rayos X en un tubo de rayos X. La forma de generar rayos X más comúnmente utilizada es bombardeando un metal con un haz de electrones. Ya vamos a ver con más detalle cómo se genera ese haz de electrones cuando veamos microscopía electrónica. Pero acá tenemos un esquema de lo que sería el corazón del tubo de rayos X. Acá tienen una foto de un tubo de rayos X. Sería la fuente de rayos X en un difractómetro. Tenemos un filamento acá que se lo calienta con altos voltajes para que comience a emitir electrones. Esos electrones que se generan son acelerados por otros altísimos voltajes, miles de voltios, 20.000, 30.000, 50.000 voltios. Entonces esos electrones acelerados están bombardeando un metal, en este caso es tungsteno. Ya vamos a ver que se usa mucho cobre o se usa mucho tungsteno también. Y cuando estos electrones son frenados porque chocan contra el metal, generan rayos X. El frenado de los electrones por el metal convierte la energía cinética de los mismos en radiación y la energía de esa radiación tiene las magnitudes que corresponden a las energías de los rayos X. Este frenado de los electrones lo que genera es un espectro continuo, que es como cualquier espectro que vemos acá. Esto es intensidad de la radiación que se está generando
aquí en función de la longitud de onda de la radiación que se está generando. Supongamos que aceleramos a los electrones con 40 kilovoltios, o sea 40.000 voltios. La energía de esos electrones es de 40.000 electronvoltios entonces, y pueden hacer la transformación desde electronvoltios a joule usando esta igualdad. Un electronvoltio es 1,602 por 10 a la menos 19 joule. Entonces, los electrones tienen 40.000 electronvoltios de energía. Si esos electrones son frenados completamente, toda esa energía es convertida en radiación electromagnética. Y la energía de esa radiación electromagnética es la máxima que pueden tener, o sea que la longitud de onda que pueden tener esos rayos X es la mínima. Este valor acá límite lo van a calcular justo a partir de la conversión de toda la energía cinética de los electrones en rayos X. Si el frenado de los electrones no es completo, la energía de los rayos X va a ser menor a este valor límite y entonces vamos a obtener todo un espectro, que es este espectro continuo, donde tenemos radiación del orden de los rayos X, cuya energía corresponde al frenado parcial de los electrones. Lo mismo va a ocurrir si aceleramos a los electrones con 50.000 voltios, su energía va a ser 50.000 electronvoltios y vamos a llegar a este valor límite de energía, a este mínimo de longitud de onda y vamos a generar todo un espectro continuo también. Acá tenemos diferentes espectros para electrones que fueron acelerados con voltajes diferentes. Cada uno de estos entonces es un espectro continuo de radiación que está emitiendo el tubo de rayos X debido al frenado de los electrones con los que estamos bombardeando el metal. Estos espectros continuos no nos van a servir para difracción de rayos X, pero están siempre presentes en la emisión de un tubo de rayos X. Lo que sí va a ser útil para la difracción de rayos X es el espectro de líneas que también se puede generar conjuntamente con el espectro continuo. Si estos electrones aquí tienen suficiente energía, van a arrancar electrones de los átomos del metal. Van a arrancar electrones de los niveles más internos, van a quedar orbitales desocupados en esos niveles más internos y transiciones electrónicas que hacen pasar electrones de niveles superiores a esos niveles inferiores, generan radiación electromagnética también con energías que corresponden a los rayos X, y eso es lo que genera el espectro de líneas. Montado sobre el espectro continuo vamos a tener un espectro de líneas, y miren acá, esto es un espectro de línea para rayos X con un blanco de molibdeno. El blanco al cual estamos bombardeando con los electrones, en este caso es molibdeno. Tenemos el espectro continuo y montado sobre el espectro continuo tenemos dos líneas espectrales muy intensas. Miren las intensidades, acá llegamos en escala hasta 12, esta llegaría hasta 15 y esta otra, la K alfa, llegaría hasta 37. Acá estamos viendo dos líneas espectrales, la K alfa del molibdeno y la K beta del molibdeno. En general, la más intensa que se usa para difracción de rayos X es la K alfa. Si ponemos filtros a toda esta radiación que está saliendo del tubo de rayos X, podemos aislar y dejar pasar solamente la K alfa, y esa es la radiación que vamos a utilizar en los experimentos. Analicemos estas dos figuras. En este caso hemos bombardeado el metal que estuvimos bombardeando acá, el blanco es de tungsteno, y si aceleramos a los electrones con voltajes de 35.000 voltios, vemos solamente un espectro continuo y no vemos espectro de línea. En cambio, si el metal al cual estamos bombardeando con electrones con esa misma energía es molibdeno, si obtenemos, además del espectro continuo, obtenemos un espectro de líneas bien característico. ¿Por qué con el molibdeno obtenemos espectro de líneas cuando bombardeamos con electrones con 35.000 voltios y por qué no lo obtenemos con tungsteno? Lo que sucede es que con 35.000 electronvoltios la energía de los electrones es suficiente para arrancar electrones internos
al molibdeno y generar todas las transiciones necesarias que llevan a la generación de las líneas espectrales. En cambio, la energía de esos electrones no es suficiente para arrancar electrones internos en el tungsteno y no se genera entonces el espectro de líneas, solo vamos a tener el espectro continuo. ¿Cómo se generan entonces esas líneas espectrales? La K alfa y la K beta, por ejemplo, bueno, repasemos un poco. Esto seguramente lo han visto en alguna otra materia, por ejemplo, en radioquímica. Supónganse que tenemos un elemento con los diferentes niveles de energía, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Por costumbre, al nivel 1 se lo llama capa o nivel K, al nivel 2 la capa L, al nivel 3 M, N y así sucesivamente. Supónganse que tenemos un elemento que sería, por ejemplo, el molibdeno o el tungsteno o el cobre, que es el blanco con el cual estamos bombardeando los electrones. Esa sustancia tiene átomos con electrones en diferentes niveles. Cuando lo bombardeamos con electrones, esos electrones pueden arrancar algunos del nivel 1, por ejemplo, de niveles bien internos. Acá se genera un hueco y ese hueco luego es ocupado por electrones que provienen del nivel 2 o del nivel 3 o del nivel 4. Cada una de estas transiciones va a generar una línea espectral característica para ese elemento. Por ejemplo, si proviene del nivel 2 va a generar la K alfa, que normalmente es la más intensa porque es la más probable. Si viene del nivel 3 va a generar la K beta, que también es bastante intensa, y si viene del nivel 4 va a generar la K gamma, que esta es poco probable, entonces su intensidad es baja. La que más se utiliza entonces para difracción de rayos X es en la mayoría de los casos la K alfa. Lo que inicia esta serie de transiciones entonces es el hueco o los huecos que se generan en los niveles más internos. En el caso que estuvimos viendo, estos huecos se generan por electrones que están bombardeando los elementos metálicos y esos electrones arrancan a estos electrones aquí. Estos electrones internos también pueden ser arrancados por algún tipo de radiación con energía suficientemente alta como para hacerlo. Por ejemplo, pueden haber visto en radioquímica que los rayos gamma, la radiación gamma, tenga energía suficiente como para arrancar electrones de acá y entonces una vez que se genera el hueco, las transiciones son iguales en todos los casos, independientemente de si a estos electrones acá los arrancaron electrones, radiación electromagnética o alguna otra cosa. Por otra parte, y debido a que la energía de cada uno de estos niveles es diferente para cada uno de los elementos de la tabla periódica, esta diferencia de energía K, esta transición, por ejemplo, para la K alfa o esta transición para la K beta es característica de cada elemento. Cada elemento entonces posee un espectro de líneas característico y acá tenemos una tabla para las líneas más comunes de cobre, que es uno de los más utilizados para tubos de rayos X, la K alfa 1, 1,54059,8 Armstrong, la K beta 1,39, después tenemos datos para el cobalto, para el cromo y para molibdeno. Si bien todos estos se usan normalmente como blancos para el bombardeo con electrones en los tubos de rayos X, los más comunes son los de cobre.